acompaña Isel Guerra otra vez. Isel, tú nos cuentas, ¿con qué comenzamos? ¿Cómo estás, ¿Qué tal? José? Sí, hace solo algunos momentos atrás, Donald Trump ha anunciado quién es su nominado para liderar la presidencia de la Fed, de la Reserva Federal, el símil, ¿no?, de nuestro banco central. Y es un nombre que ya adelantaban algunos medios estadounidenses como Bloomberg, que estamos hablando de Kevin Warsh, quien sería eventualmente el sucesor de Jerome Powell, quien ha enfrentado varias críticas del republicano, el presidente de Estados Unidos, con evidentes diferencias y desencuentros que se han arrastrado en este último tiempo. Ojo, porque el mandato, ¿no?, de Jerome Powell finaliza en mayo y sería a contar de ese mes que eventualmente Kevin Warsh se quedaría a cargo, por cierto, de la Fed. El anuncio lo ha hecho Trump en redes sociales. Se mencionaba lo siguiente: conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Trump señalaba también en esta misma y extensa publicación: él es el candidato ideal y nunca va a defraudar. Yo lo mencionaba anteriormente, es un anuncio que ya se preveía, partiendo porque el propio Trump había señalado el día de ayer por la tarde, ya lo habíamos comentado precisamente hoy más temprano, José, en este mismo mesón, en la presentación y el lanzamiento del documental de Melania, que iba a anunciar precisamente el nombre de su nominado durante esta jornada. Y Bloomberg, que precisamente este medio estadounidense, ya también había adelantado el nombre de Kevin Warsh, que sería nominado por el presidente de Estados Unidos. Aquí los mercados están respirando con cierto alivio. El perfil de Warsh es menos político y más financiero. Hay quienes plantean incluso que con esto se despejan dudas respecto de la independencia de la Reserva Federal, que ahora eventualmente quedaría a cargo de este economista de 55 años, también abogado. Él estudió políticas públicas con especialización en economía y estadística en la Universidad de Stanford, que además es ex miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Estuvo en este cargo entre los años 2006 y 2011. ¿Qué viene ahora? Bueno, un proceso que se va a llevar a cabo, por cierto, en el Congreso, partiendo porque debe pasar por el Comité Bancario del Senado, donde incluso algunos legisladores republicanos habían sido bastante escépticos respecto del nombre que podría haber anunciado el presidente de Estados Unidos y cuyas dudas se despejan entonces durante esta jornada. Todo esto después de varios meses que hemos visto tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos respecto a la figura de Jerome Powell, ¿no? Aquí estaba presionando el republicano por rebajas en los tipos de interés más agresivas. Se despeja entonces la incógnita respecto del nombre que anuncia finalmente el presidente de Estados Unidos para liderar la Fed a contar del mes de mayo, que es cuando finaliza, por cierto, el periodo de Jerome Powell. Entonces es Kevin Warsh, el anunciado por el presidente de Estados Unidos durante esta jornada. Vamos a estar monitoreando también, por cierto, la respuesta que van a tener los mercados. Al menos hasta este momento pareciera ser positiva tras el anuncio que entregaba el presidente de Estados Unidos a través de su cuenta de Truth Social durante esta mañana, tras el anuncio que hacía el día de ayer por la tarde, que hoy precisamente se iba a dar a conocer el nombre de esa figura. A la espera de esas reacciones, vamos a ir cerrando esta revisión internacional con también la figura del presidente de Estados Unidos, pero en esta oportunidad con una advertencia que ha lanzado en medio de lo que han sido diferentes declaraciones respecto al futuro de Cuba, porque Donald Trump anunciaba en estas últimas horas aranceles para los países que envíen petróleo a Cuba, y de hecho esta advertencia o amenaza, podrían calificar algunos directamente, está vinculada con una orden ejecutiva, José, que fue firmada ya en las horas pasadas en contra de los países que vendan petróleo a Cuba. Trump ha dicho que es una medida necesaria para lo que él asegura es la seguridad nacional de Estados Unidos, y ahora con esta amenaza de aranceles, donde, ojo, no ha especificado cuántos aranceles, qué tasa arancelaria finalmente quedaría, por cierto, esta advertencia, pero además no ha mencionado explícitamente países. Todo esto cuando ha señalado, a raíz de la captura de Nicolás Maduro, que efectivamente ya Venezuela, que es el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Nicolás Maduro, no ha enviado recientemente petróleo
ni dinero a la isla, en medio de otras declaraciones que había mencionado José recientemente el presidente de Estados Unidos, como por ejemplo que Cuba va a colapsar muy pronto. Recordemos que en los días siguientes a la captura de Nicolás Maduro se le consultó respecto de la isla y si estaba pensando en lanzar algún ataque de similares características, y él dijo que la isla iba a caer sola prácticamente. Esto en alusión a las relaciones comerciales que existen entre la isla y Venezuela y que cambian, señalaba él, a raíz de los últimos sucesos que han ocurrido en Venezuela en este último mes. Bueno, y ha dado señales en el fondo de tratar de colapsar o hacer colapsar precisamente la economía de Cuba y particularmente el abastecimiento de petróleo, sin lugar a dudas, un elemento, un combustible sumamente importante para cualquier país, digamos. Exacto, sí, sobre todo teniendo en cuenta que la isla en estos últimos años se ha visto enfrentada por ciertas dificultades energéticas, con apagones gigantescos y larguísimos que se han extendido por varios días, sobre todo en estos últimos años. Allí también, ojo con las naciones que se verían eventualmente afectadas, por cierto, por estos aranceles. Ya antes de que se anunciara, por cierto, esta orden ejecutiva de parte del presidente de Estados Unidos, México señalaba que estaba analizando cómo proceder a raíz de precisamente el envío de petróleo de parte de ese país a Cuba. Lo cierto también, y es que esta orden ejecutiva que lleva por título haciendo frente a las amenazas del gobierno de Cuba a Estados Unidos, y aquí se declara precisamente esta emergencia nacional debido a las, cito textual, las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba que, según esta orden, constituyen una amenaza extraordinaria e inusual para Estados Unidos. Todo esto también en medio de lo que hemos escuchado, por cierto, en este último mes, ¿no? Amenazas, advertencias, no solo a Venezuela, que finalmente se terminaban por cumplir con la captura de Maduro y de Flores, sino que también contra Groenlandia, contra Irán y en este caso particular contra la isla. Claro, lo vimos de hecho el otro día desplegado en Groenlandia con declaraciones que causaron alarma en ese territorio y con el espaldarazo de un gran sector de Europa. ¿En qué quedó eso finalmente, Isel? Finalmente se alcanzaba una especie de acuerdo, entre comillas, con la OTAN, tras la reunión precisamente con el secretario general de la Alianza Atlántica, ¿no? Mark Rutte, y finalmente hasta cierto punto señalaban también las otras naciones europeas, se respiraba un poco más de alivio tras ese anuncio, pero ojo, hay que tener siempre precaución respecto de cualquier medida o anuncio que pueda realizar el presidente de Estados Unidos. Claro, que con la OTAN, por supuesto, el conflicto o los cuestionamientos toman otra dimensión, otra magnitud totalmente. Sí, teniendo en cuenta además que Dinamarca es parte, de hecho, de la OTAN. Bien, Isel Guerra, te esperamos más adelante para seguir actualizando información internacional en CNN Chile Radio. Que tengas un buen día. José. Igual.